Viva Cristo Rey. Doy contestación a los herejes y protestantes que dicen que solamente basta la interpretación de la Biblia, es decir, que uno solo puede interpretar la Santa Biblia a través del Espíritu Santo, que no se requiere de la autoridad máxima, ni del magisterio, ni de la tradición de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Déjenme decirles que esta concepción es equívoca y es precisamente el origen a la aparición de miles de sectas que se autoproclaman cristianas, pero dejan de llevar la tradición. Ya se separan de la Iglesia Católica. Recordamos a ellas que la doctrina de la Iglesia Católica sobre este punto es la única y fiel y verdadera que le da el magisterio de la Iglesia. También está basado en la tradición, en la apostólica, es decir, la enseñanza que se conserva fielmente de nuestra Santa Iglesia Católica desde los orígenes del cristianismo. Demos paso a estas citas bíblicas donde recordamos que muy antes de que se escribiera el Nuevo Testamento ya existía la tradición, es decir, la transmisión de las enseñanzas religiosas de forma exclusivamente oral. Lo podemos ver en San Mateo 2:23, donde habla de la enseñanza de los profetas de que Jesús sería llamado Nazareno, pero como podemos comprobar, esto solo se conservó gracias a la tradición oral, porque no existe ningún libro en la Escritura que anteriormente del Evangelio mencione a Jesús, que nuestro Señor Jesucristo sería llamado el Nazareno. También San Judas, en su carta, cita el libro de Enoc, que no es un libro canónico, es decir, no se encuentra dentro de los canos de los libros de la Biblia, pese a lo cual Judas lo tomó de referencia al escribir. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Y también San Pablo, en su primera carta de los Corintios 5:9, les habla de una carta anterior a esta, que no se ha conservado, o, en todo caso, no se ha encontrado aún. Esto nos dice que no toda la enseñanza de los apóstoles ha llegado a nuestros días de manera escrita, pero sin embargo se ha guardado fielmente la tradición apostólica, que celosamente preserva la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana. En las citas bíblicas siguientes podemos entender que no todo lo que se enseñó en la Iglesia desde los principios se escribió, sino que gran parte de la enseñanza se hizo de forma oral, con el ejemplo de vida. Por ende, todas esas enseñanzas que no están escritas son las que constituyen la tradición de la Iglesia, que no hay que confundirlo con las costumbres o hábitos, que pueden variar conforme acuerdo a las historias. En San Juan 21:25, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieron una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. También San Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:15, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. 2 de Timoteo 3:10, tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe. 2 de San Juan 12, tendrían muchas cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero ir a verlos y hablarles personalmente. Filipenses 4:9. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer. 1 de Corintios 11:34. Lo demás ya lo dispondré cuando yo vaya. Pasajes bíblicos también que nos hacen notar que no basta la interpretación personal para entender correctamente la palabra de Dios, sino que se requiere de una autoridad competente, en este caso el magisterio, la tradición de la Iglesia Católica, para comprender fielmente el sentido pleno de la Sagrada Escritura. Lo contrario, muchas almas vagan sin la verdadera doctrina y se pierden, y también sin este magisterio es la causa de la aparición de nuevas sectas cada día, que es cada día más apartada a la verdad. Miramos a Hechos de los Apóstoles 8:31, donde el etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Romanos 6:19. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Segunda de San Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Segunda de Pedro 3:16. Hay entre ellas
Las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. Segunda de Corintios 4:3. Si a pesar de esto permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Por último, la Iglesia Católica, que es la persistente desde el principio, fundada por el mismo Cristo sobre San Pedro, el primer Papa, ha sido llamada a ser celosa guardiana del depósito de la fe y de la sana enseñanza, y con la responsabilidad de dar interpretación correcta a la Sagrada Escritura. Recordamos que la tradición apostólica se ha transmitido y se sigue transmitiendo a través del Papa y los obispos y sucesores de los apóstoles y de los sacerdotes. La Iglesia Católica es la única garantía, con la ayuda del Espíritu Santo, de sus sacramentos, doctrina, magisterio, oraciones y sacramentos, que el mensaje evangélico, el mensaje de Cristo, permanezca inalterado hasta el fin de los siglos. Primera de Tesalonicenses 4:2. Conocen las tradiciones que les entregamos con autoridad del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Primera de Timoteo 5:22. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de todos los pecados del otro. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús y la enseñanza que honra a Dios, sea anatema. 2 Timoteo 2:2. Cuanto has aprendido de mí, confíalo a las personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguea, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Segunda de Timoteo 1:13. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito. Segunda de Timoteo 1:14. Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Segunda de Timoteo 3:14. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Segunda de Timoteo 4:13. Cuando vengas, tráeme la capa que te dejé en Traón, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Primera de San Juan 2:24. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes, permanecerá en el Hijo y en el Padre. Primera de Pedro 4:10, 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro, San Pedro y a San Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo había sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mateo 9, del 5 en adelante. Porque, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y levantándose se fue a su casa, Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que le había dado el poder a los hombres. Juan 20:23. Jesús les dice a sus discípulos: a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Quienes no le perdonen, no les quedarán por perdonar. Y recordemos que la Santa Escritura de la Biblia fue dada presentada al mundo entero por el Papa Dámaso I en el año 374. Ahí, 374 años después de Cristo, fue cuando se presentó la Biblia. La Iglesia Católica la presentó al mundo entero. Así es que vuelva a la tradición. ¡Viva Cristo Rey!